So like I said, firstly, good morning. Primero que nada, buenos días. We have a real barnstormer game starting us off today. Tenemos tremendo juego, partidazo que tenemos comenzando hoy. You know, I think the great minnows, the greatest team on this planet, Curacao, they're going to be taking on the giants of Germany. Así que el mejor equipo del planeta, Curazao, va a jugar And as an contra Islander, Alemania. I kind of hope that Curacao wins. Y como isleño que soy, también me gustaría que ganara Curazao. I'm not how do you say Curaçaoan? But you know, I'm not someone from Curacao. You know, I don't know anyone from Curacao, but no soy de Curazao, no conozco a nadie de allí. But it would be really funny to see them beat Germany. Pero sería muy chistoso verlos ganarle a Alemania. Secondly, as many of you know, I have a soft spot for Japan, the Japanese national team. Segundo, ustedes saben que yo pues le tengo cariño al equipo nacional de Japón. It's not just random. I do speak the language. Y no es al azar, yo sí hablo el idioma. You know, I'm not just the people that like put on the Japanese national team. Oh, I love Japan because they watch anime. Yo no soy de los que se ponen la camisa y dicen, vaya a Japón porque soy fanático del anime. Bella, you know, but you know, I have an actual Japanese national team shirt because I bought it when I was in Japan. Pero sí tengo una camiseta que pude comprar cuando estuve en Japón. And I wanted to buy because I was in the city of Machida. Y la quise comprar porque estaba en la ciudad de Machida. And I really wanted to buy the local team Machida. Y quería comprar la del equipo local de Machida. But it just so happened that was the one season they were doing really, really well. Y esa era la temporada que estaban haciendo muy bien. Or at least the first season, because they're actually doing quite well now. O por lo menos la primera temporada porque siguen haciendo bien. And this was about 3 seasons ago, and like all the shirts were sold out. Así que como 3 temporadas atrás y no había ni una camisa. And then I went back later. Y cuando regresé, it was still sold out. I asked. I'm like, todavía no había. Like, you can find it online. I'm like, no, I can't. Y decía, no, tú la puedes conseguir en la red cibernética. No But it's been interesting to see World Cup fever in the United States. Pero ha sido muy interesante ver la fiebre del mundial en Estados Unidos. It's less fever and more like mild cold, but you know. Es más como un catarro leve. I think the only fiebre, pero I don't know if you saw. I don't know for any basketball fans. The Knicks won last night. They won last night. No sé a los fanáticos del básquet, del baloncesto, anoche ganaron los we Knicks. We watched them win. Miramos los últimos minutos y vimos cuando ganaron. And I think the most interesting part of the game was watching my mother's reaction to Wembanyama. Y creo que lo más chistoso fue ver la reacción de mi mamá al jugador que se llama Wembanyama. When after having a whole conversation about Wembanyama and who he is and his name. Cuando después que hablamos de quién es él y de su familia y de su apellido. It shows Wembanyama and she's like, mira eso, Wembanyama. I'm like, we just had a conversation about cuando ella me dice, pero ¿quién es ese, mija? Y digo, pero acabamos de hablarte de él. And so no, it was really interesting. It's been really, really interesting. For anyone, for you know, someone like Anne Hathaway, this has been a great year. Fue bien interesante y para personas como la actriz Anne Hathaway ha sido tremendo. Because she is both an Arsenal fan and a Knicks fan. Porque ella es fanática del equipo de Arsenal y de los Knicks. I'm not a Knicks fan. Yo no soy fanático de los Knicks. But in case you did not know this, pero por si no lo sabían, Arsenal is my team. Mi equipo es Arsenal. Like that is you know, there are two things that I bleed. Hay dos cosas que yo creo. Number one, there's 2 things that I bleed. Número uno, I bleed red, white, and blue. Que yo sangro rojo, azul y blanco. And then the second one is red and white. Y segundo rojo y blanco. Because I love Arsenal so much. I love them colores so de much. Arsenal. They are my team, and I really do love them. Ese es mi equipo y yo sangro. Esos son los colores que salen por mí. I'm not going to get too deep into soccer, you know. Y no voy a entrar muy de lleno en el fútbol. But if you know anything about Arsenal, pero si saben algo de Arsenal, you know what it means to love something. Saben lo que significa amar algo. That just keeps breaking your heart, man. Que rompe tu corazón. And before we kind of get into the word today. Y antes de entrar a la palabra hoy. This month has been the month of as Pastor Abby and Pastor Kevin were saying. Este mes ha sido, como decía Pastor Abby, Pastor Kevin. One city, one mission. Una ciudad, una misión. One purpose. Y un propósito. What was it? One city, one team, one purpose. There we go. Una ciudad, un equipo, un propósito. And when she told me that last night. Y cuando ella me dijo eso anoche. As I was watching the Knicks game. Estaba mirando el juego de los Knicks. And she told me that last night. Y me dijo eso anoche. And I looked at her. I'm like, I don't know what to. What? Like that makes. Y le dije, ¿de qué me estás hablando? A mí eso como que no me cuadra.
And so I did not watch the Australia game, but I did watch the game before, which was Y no vi el juego de Brasil. it was pero actually Haiti versus Scotland. No, Australia, no vi el juego de Australia, pero vi el juego de Haiti and Scotland. Haití y Escocia. And it was really interesting watching like recreational football. It's really interesting. I listen. I love my Haitians. I love my Scottish, friends. But that was so like recreational. Fue interesante ver porque parecían dos equipos de recreación, de fútbol de recreación. Yo los amo, pero de verdad que parecían, no parecían profesionales. But it kind of struck me. Pero como que me dio inspiración. And so before we kind of get into that, I'd like us to open our Bibles. Así que antes de entrar, vamos a abrir nuestra Biblia. To Habakkuk. Al libro de Habacuc. Chapter 2. Capítulo 2. I love that name. Me gusta ese nombre, Habacuc. Habakkuk. I was reading into like the reason why they call it Habakkuk. Y estaba investigando un poquito de por qué le llaman Habacuc. And something that I find really interesting is that it's really difficult for biblical. I should preface this with saying that Habakkuk was written in a time period that is unknown. Tengo que decir que este libro se escribe en un momento desconocido. O sea, se desconoce claramente. Biblical scholars, they assume. Los expertos bíblicos asumen. I don't want to say assume. They posit that it was written. O estiman que se escribió. During the time of either Josiah. Durante el tiempo o del rey Josías. Which I preached about. Del cual he predicado anteriormente. So if you want to learn more about Josiah, just go back to my previous message. Así que si quieren saber más, pueden ver el mensaje que predicamos hace un tiempo atrás. Or his father. O su padre. Or his father. O su padre. The point being that this was written in a time. El punto es que se escribió en un tiempo. More than likely in the city of Jerusalem. Lo más seguro en la ciudad de Jerusalén. Where during around 600 BC. Alrededor del año 600 antes de Cristo. And something interesting about Habakkuk. Y algo interesante de Habacuc. Is that es que he's considered a minor prophet. Es que se considera un profeta menor. But obviously that word does not mean that he's lesser. It just means that his book is shorter. Y eso no significa que él sea menos, sino tiene que ver con el libro, que es más corto. And Habakkuk, the prophet. Y Habacuc, el profeta, who we assume is the one that wrote this, quien asumimos que fue quien lo escribió, que fue el mismo, he was looking upon a time of of a lot of disastrous morality. Y él vivió en un tiempo donde la moralidad era un desastre. And I'll kind of get more into that, but let's read chapter 2. Y voy a hablar un poquito de eso, pero vamos al capítulo 2. We'll start at verse 1. En el versículo 1. We're just going to go from verse 1 and 2. Versículos 1 y 2. Very easy and simple. Sencillo. And I'm reading from the New Living Translation. It says, I will climb up to my watchtower and stand at my guard post. Then I will wait to see what the Lord says and how he will answer my complaint. Then the Lord said to me, write my answer plainly on tablets so that a runner can carry the correct message to others. Y la palabra dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Let us pray. Lord, we come before you today. We thank you for allowing us to come before you once again, Lord God. I ask that you pass a hot coal through my lips and that I deliver the message that you have for the people, Lord God, and that it is not to glorify my name, but it's to glorify your name, Lord God, and everything that we do is for your name and your glory and the expansion of your kingdom. In the name of Jesus, amen. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pido que seas con nosotros y que tu Espíritu Santo pase un carbón encendido por mis labios para predicar la palabra que has puesto en mi corazón. Y en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Now, I have my study Bible here. Tengo mi Biblia de estudio aquí. I was gifted this recently. Y fue un regalo, de hecho, que me lo dieron recientemente. And I've actually been really enjoying it. Y la he estado disfrutando. And something that was very interesting about reading it. Y algo muy interesante de leerla. Specifically in this chapter. Específicamente este capítulo. Was the point about the watchtower. Era el punto de la atalaya o de la torre. This Bible is a New Living Translation. Esta Biblia es la Nueva Traducción Viviente. Some other ones, and I believe it's the English Standard Version. Y hay otras versiones, creo que es la versión estándar en inglés. Have it as ramparts. As what? Ramparts. Lo tiene como atalaya. In other words, a high place. En otras palabras, un lugar alto. That is, and that's something that it actually talks about. Y habla de eso. Where, as it makes a note of specifically in verse 1, where it talks about how Habakkuk went up to a watchtower.
Y tiene notas y nos dice de cómo en el versículo 1 Habacuc subió a esta torre. And the point that he was trying to make in this verse, Y el punto que él quería hacer en este of versículo, course you can read it just the literal, he went up to a watchtower and looked out upon the city. claro que lo podemos ver de manera literal, que él subió a la torre y pudo ver la ciudad. But when prophets would write about some going to a high place, Pero cuando los profetas escribían de subir a un lugar alto, a lot of the times it was to get to a quiet place. muchas veces era para buscar quietud. A quiet place where you were able to hear the voice of God. Un lugar donde podían escuchar la voz de Dios. And I'm not going to get too deep into stuff like Babylonian culture, ancient kind of Near East culture, Y no quiero profundizar mucho en cuanto a la cultura de Babilonia o esa región. because believe me, we will be here all day if I do. Porque créame que estaremos aquí todo el día. But something that I want you to understand is that Habakkuk went up to a high place Pero algo que quiero que entendamos es que Habacuc subió a un lugar alto, where he looked upon the city. donde él pudo ver la ciudad. Relating this to Arsenal. Y relacionando esto a mi equipo Arsenal, For those who kind of have a brain that is very scatterbrained, this is going to be very fun. para los que piensan como yo que los pensamientos están aquí, allá y en todas partes. For Pastor Luis, it's going to be all over the place. He's gonna be like, ugh, like he's gonna. It's like, where's the time? Where's the time? Para Pastor Luis va a ser un poco incómodo, pero aquí vamos. But I promise it'll make sense in the end. Pero al final va a hacer sentido. I love Arsenal. A mí, yo amo este equipo Arsenal. You can ask Pastor Abby. I have loved them. Le puede preguntar a Pastor Abby que yo he amado ese equipo. You can look at her face. That's all you can say. Miren la cara de ella, miren. And here's something that I learned Y esto es algo que yo he aprendido, watching them. observándolos. We have had Hemos tenido some of the most talented squads algunas de las escuadras más talentosas in world football, en el mundo entero del fútbol. and yet many of them have never won a trophy. Sin embargo, muchas de ellas nunca han ganado el trofeo. And I can promise you, Y les prometo it is not because of ability. que no es por falta de habilidad. It's not. You just watch them. No lo ve, usted los ve, tienen el talento. But a big reason why Pero una de las was razones because there was no coherent vision, era porque no había una visión coherente, but a vague idea of playing beautifully. sino una idea de jugar bonito. So in the end, Así que en final, you have a bunch of athletes tienes todos estos who atletas get paid a lot of money, a quienes le pagaban bastante bien, all pulling in different directions todos yendo por su lado about what it means to play beautifully. y dándole la definición de qué significaba jugar bonito. Last week, La semana pasada, Pastor Pastor Luis said that we all have a position to play. dijo que todos tenemos una posición que jugar. And every time I heard it, I kept thinking about Arsenal, Y cada vez que cuando pensaba en eso, pensé en Arsenal, which I do often, which I do, que siempre estoy pensando en ello. and realized Y me di cuenta that the question isn't whether we have the right players with the right profiles que la pregunta no es si tenemos los jugadores correctos con el perfil correcto in the right positions. o en las posiciones correctas. You know, if you have a bombing fullback running up and down the pitch, Si tienes un defensor corriendo por todo el campo, and I say pitch because I'm an Arsenal fan, sorry. lo digo en inglés es un poco distinto, en español se dice campo. But the real question we should be Pero asking, la verdadera pregunta es, and it's a question our manager, Arteta, y es una pregunta que el dirigente de Arsenal, el dirigente Arteta, he had to reckon with. él tuvo que lidiar con esto. Are all the players buying into the same vision or the style that we wish to play? ¿Todos los jugadores entienden la visión y el estilo que queremos jugar? That's an important question. Esa es una pregunta importante. It kind of took me somewhere that I don't think you'll follow, and you're like, wait, how'd you get here? But you'll see. Y me llevó a un lugar que a lo mejor te van a decir que, ¿cómo llegaste aquí? Now, Ahora, like I was talking about Habakkuk, como decía Habacuc, a minor prophet, era un profeta menor, his book is short, su libro muy corto, writes it around somewhere 600 BC, lo escribe alrededor del 600 antes de Cristo, and he writes about Jerusalem, en una era donde Jerusalén where there's violence in the streets, había mucha violencia en las corruption calles, everywhere, había corrupción por todas injustice in the partes, court. había injusticia en los tribunales. Pastor Kevin's shaking his boots. He heard injustice in the court, and he's like, oh. El pastor que me está temblando, ay, no me digas eso, injusticia en los tribunales. But Pero Jerusalem Jerusalén was in bad shape. estaba mal.
And you can read chapter 1. And he's complaining all about Jerusalem. Y pueden leer el capítulo 1 y van a ver, él se estaba quejando de lo que estaba pasando en As I was Jerusalén. reading through Habakkuk, I realized it was a great place to read Pero mientras leía Habacuc, dije, esto es un buen lugar para leer. for those who struggle with the idea of God being just, Para los que tienen problemas pensando en un Dios justo, despite there being evil all around us. a pesar de que hay maldad alrededor de nosotros. And I'll preach about that, Vamos a hablar de eso. but not today. Algún día, hoy no voy a hablar de eso, pero otro día predicaré de eso. For today, Pero por hoy, I want to focus on what he did instead of what he said. quiero enfocarnos en lo que él hizo y no necesariamente lo que él dijo. And like we read in chapter 2, Como leímos en el capítulo 2, went up to the watchtower él fue a la atalaya or rampart o a la torre or high place o a un lugar alto to have a conversation with God. para tener una conversación con Dios. Because he's got a long list of complaints. And he's like, God, you got to answer these, man. Él tiene una lista de quejas y dice, Dios, tienes que contestar esto. In other words, En otras palabras, before he could write something down, antes de él poder escribir algo, he had to separate himself from the noise of the city él se tuvo que separar del ruido de la ciudad long enough to hear something above the city. lo suficiente para escuchar algo que estaba encima de la ciudad. And so I asked the church, Así que le pregunto, iglesia, when is the last time you have climbed to a high place ¿cuándo fue la última vez que subimos a un lugar alto? so that you're not drowning in the noise of the city? Para que no nos ahoguemos en el ruido de la ciudad. Climb to a place to intentional stillness En un lugar donde encontremos quietud intencional to ask the important question, para hacer la pregunta importante. God, what do you see Dios, ¿qué ves tú when you look out into the city? cuando tú miras la ciudad? What is your vision? ¿Cuál es tu visión? I titled this second part. Le puse un título a esta segunda parte. Well, today's sermon is titled. I haven't talked about it. Today's sermon is talking about. It says one vision. El título hoy es una visión. The parts. You know how you name each part. Y usted sabe cómo usted a cada parte le pone. This one is named Who Part 2. Esta le ponemos ¿Quién? Parte 2. Because honestly, this is gonna be a fun story. Porque esta historia va a ser divertida. And I know Pastor Luis is chomping at the bit, or he's very excited to kind of get in the story when he was reading it. Y yo sé que Pastor Luis, cuando lo estaba leyendo, se emocionó. There was a man, Había un hombre honestly, with a silly name, con un nombre un poquito gracioso, born in Smyrna, que nació en Esmirna, which is modern day Izmir, Turkey. que hoy día es Izmir, Turquía. And as I'm explaining this, I want you to really think, who is this person that I'm thinking of? Y a medida que voy explicando esto, quiero que piensen quién es esta persona. Pastor Abby, this is mainly for you because I know you should be knowing this. Pastor Avi, esto es para ti, porque tú debes de saber quién es. This is an extra biblical character. In other words, he's not someone found in the Bible. Esto es una persona extra bíblica, o sea, que no se encuentra en la Biblia. But he was born in Turkey Pero nació en Turquía in the year 69 AD. en el año 69 después This de man Cristo. was discipled by the fastest apostle, Este hombre fue discipulado por el apóstol más rápido, John, Juan, who at this point in time quien en este momento was the last living person era el último sobreviviente who walked with our Savior. que había caminado con nuestro Salvador. He apostles this young man. Él discipuló a este hombre He shows him and he talks to him about Jesus Christ. y él le enseña de los caminos del Señor. And then John hands this man Entonces Juan le da a este the hombre, city of Smyrna le da la ciudad de and Esmirna says, "This is yours now." y dice, ahora esto es tuyo. Now, Pastor Abby, I don't know if do you know who this man is? Ahora, Pastor Avi, no sé si sabes quién es. It's okay if you don't. Si no te acuerdas, está bien. If you answered Polycarp, Si dices Policarpio, you're correct. estás correcto. If you're looking at me, Si me estás mirando, like I just took a name from a name generator, como si saqué el nombre de un generador de nombres, you're not alone. no están solos. Most Christians have never heard of this man. La mayoría de los cristianos nunca han escuchado de And I think that's a shame. Y eso es una vergüenza. Now, Smyrna Esmirna was no walk in the park. no era tampoco una ciudad tranquila. It was a grand city Era una ciudad grande, of commerce de comercio. with many wealthy and powerful people Había mucha gente poderosa y rica, who were both deeply Roman quien eran muy romanos, and deeply pagan. pero muy paganos. Because in the city, Porque en esta ciudad there were no options no habían opciones, but to worship the emperor. excepto adorar al emperador. But despite the target on his back, Pero a pesar del blanco que él traía en su espalda, Polycarp, Policarpio, considered one of the early church fathers, considerado uno de los padres de la iglesia, never left Smyrna. nunca salió de Esmirna. In fact, De hecho,
Polycarp Policarpio discipled, discipuló. or in other words, he spoke about Jesus to En otras palabras, él habló de Cristo a man you should definitely know. un hombre que definitivamente debemos de And I always conocer. forget how to say his name. Siempre se me olvida cómo decir su nombre. Irenaeus. Irenaeus, I got it. Irenaeus. Irenaeus. That is correct. And Irenaeus. if you do not know who Irenaeus is, Ireneo. and if you do not know who Irenaeus is, Y si no saben I quién am es begging you, Ireneo, please read his story. por favor lean su You historia. have to know who Irenaeus is. Tienen que saber quién es Ireneo. Take some Ireneo. time after and look up Irenaeus, read his story, because De- he was very important to church Yes, history. yes, he was. Y lean su historia porque él fue muy importante a la historia de la iglesia. And he was discipled by Polycarp. Y él fue discipulado por Policarpio. And that was important Y eso fue importante because, unfortunately, at this time, porque lamentablemente en estos there was a momentos lot of prosecution against Christians. había mucha persecución contra los cristianos. Persecution, thank you. There's a lot of persecution against Christians. Había mucha persecución hacia los Prosecution cristianos. too. Persecution against Christians. The emperor was hunting them down. El emperador los estaba persiguiendo. And frankly, Polycarp was one of the last few ones that had direct lineage or had direct line to someone who walked with Jesus. Y honestamente Policarpio fue el último que tenía un linaje directo con alguien quien caminó con Jesús. Smyrna Esmirna was one of the hardest places to be in as a Christian on the planet at the time. era uno de los lugares más difíciles para los cristianos en esa época. Polycarp's story ends kind of sad. La historia de Policarpio termina de manera un poco triste. I mean, his life is such a blessing. It's so amazing to read his works. Su vida fue una bendición y es muy bueno leer su historia. And we know about him Y conocemos de él because he wrote porque él escribió a letter, not the letter, a letter una carta to the Philippians. a los filipenses. It's called the Epistle of Polycarp to the Philippians. Se llama la epístola de Policarpio a los filipenses. Around 155 AD, Alrededor del año 155 después de Cristo. for those who can do math, Polycarp is 86. Para los que pueden hacer un poquito de matemática, ya para esta época Policarpio tenía 86 And he is años. arrested during a Roman persecution. Y lo arrestan durante una persecución romana. The proconsul, El procónsul, in other words, the people that are, the people that are going to sentence him, en otras palabras, los que lo van a sentenciar, they give him a simple out. le dan solamente una manera de salir. They say, just curse Christ. Dice, maldice a Cristo, Burn incense to Caesar, quema incienso al nombre de César and you can walk away. y puedes salirte de todo esto. And this man, Y este hombre, who had given his entire life to this one city, quien le había dado su vida entera a esta ciudad, looks at him, lo mira, looks at them, o los mira a ellos y and he says, dice, 86 years I have served him, le he servido por 86 años and he has done me no wrong. y no me ha hecho mal. How can I blaspheme my king who saved me? ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey quien me ha salvado? He was immolated. Y fue inmolado. In other words, he was burned at the stake. En otras palabras, lo quemaron en la estaca. In the same city where John handed him that vision, En la misma ciudad donde Juan le entrega esa That- visión, Jesus handed to John. que Jesús le entregó a Juan. In the same city he never left, La misma ciudad que nunca dejó, he died where he was called, murió donde fue llamado, where he stayed. donde se quedó. And because of one man's obedience to fight for the city of Smyrna, Y por la obediencia de un hombre de pelear por la ciudad de Esmirna, it has a happy ending. tiene un final feliz. Because in Revelations chapter 2, Porque en Apocalipsis capítulo 2 it became one of the two cities praised by the King of Kings. se convirtió en una de las dos ciudades que Jesús menciona que no habían hecho mal. So here's where I leave you. Así que aquí es donde los dejo. Habakkuk had a city, Habacuc tenía una ciudad and he went up to a high place. y fue un lugar alto. And he asked God, what do you see when you look out into the city? Y le pregunta a Dios, ¿qué es lo que tú ves cuando ves esta ciudad? Polycarp had a city. Policarpio tenía una ciudad. He was apostle, or he was mentored by the fastest apostle. Él tuvo mentoría del apóstol más rápido. And John handed him a city. Y Juan le entrega una ciudad. And he said, this city you are in control of this city. Y él le dice, tú controlas esta ciudad. This city is one you have to gain for Christ. Esta ciudad es la que tú tienes que ganar para Cristo. And frankly, this city was one that was very important.
Y honestamente, esta era la ciudad más importante. It was a strategic location. Era una localidad So estratégica. when John hands him this city, Así que cuando Juan le entrega esta ciudad, it's like he's handing the keys to one of the greatest cities. es como si le entregara las llaves a una de las ciudades más grandes. If this city turns pagan, Si esta ciudad se convierte pagana, what happens is that when they trade, lo que sucede es que entonces cuando estén haciendo trueque, paganism spreads. también por ahí se va el paganismo. But if it becomes Christian, Pero si se convierte, se hace cristiano, Christianity spreads throughout the entire world. entonces el cristianismo es el que va con ese comercio a ir a los diferentes And lugares. so Polycarp had a city, Así que Policarpio tiene una ciudad, and so do you. y tú también. The same God El mismo Dios, who met Habakkuk on that watchtower quien habló con Habacuc en esa torre, is waiting to tell you está esperando para decirte what he sees when he looks at yours. lo que él ve cuando ve la tuya. The same vision that kept Polycarp in Smyrna for 86 years through persecution, through pressure, through the threat of death. La misma visión que mantuvo a Policarpio en Esmirna por 86 años a pesar de las amenazas y la muerte. That same vision is available to every single person in this room. Esa misma visión está disponible para todos los que estamos aquí. Because the question isn't whether God has a mission for this city. Porque la pregunta no es si Dios tiene una misión para la ciudad. He does. Él la tiene. The question is whether we are willing to climb high enough, La pregunta es si estamos dispuestos a subir lo suficientemente alto to stay long enough, y quedarnos lo suficiente and to build it, y para construirla and to run hard enough y para correr lo to suficiente see that vision through. para ver esa visión In other words, realizarse. En otras palabras, one city, una ciudad, one mission, una misión, one team. un equipo. And so to end it, Así que para terminar, I would like to leave you with the words that God left the church of Smyrna. quiero dejarles con las palabras que Dios le deja a la iglesia en Esmirna. Revelations chapter 2, verse 8 through 10. Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 10. Write this letter to the angel of the church in Smyrna. This is the message from the one who is the first and the last, who was dead but is now alive. I know about your suffering and your poverty, but you are rich. I know the blasphemy of those opposing you. They say they are Jews, but they are not, because their synagogue belongs to Satan. Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. You will suffer for 10 days, but if you remain faithful, even when facing death, I will give you the crown of life. Y en Apocalipsis 2, 8 al 10 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Arsenal, for the first time in 23 years, Arsenal, por la primera vez en 23 años, won the Premier League. ganó la liga inglesa. The last time they won, La última vez que ellos ganaron, I was just born. yo acababa de nacer. So I always thought, maybe I'm the curse. Maybe Así maybe que I'm the reason we're losing. yo pensé, a lo mejor yo soy la razón por la cual ellos no ganan. But what's interesting, I was reading an interview with Mikel Arteta, the manager of Arsenal. Pero lo que es interesante, y estaba mirando una entrevista que tuvieron con el dirigente Arteta de Arsenal. He said the first thing that I wanted to change when I came into Arsenal Él dijo, lo primero que yo quise cambiar cuando entré was having every single person buy into one vision. fue que cada uno de ellos entendieran la visión. From the players Desde los to the jugadores janitor hasta el conserje, to the kit man hasta los que traen los equipos to the fans y aún los fanáticos, to even the dog. hasta el perro, We all move in one direction. que todos vamos en una dirección. We have one vision Tenemos una visión. where it doesn't matter where you're from, Donde no importa de dónde vengas, whether you're Brazilian, si eres de Brasil, whether they have a lot of Brazilians, whether you're Brazilian, tienes muchos brasileños, whether you're English, si eres de whether Inglaterra, you're from Ecuador o si eres de or Ecuador, from o de Japan Japón, or from Ghana, it doesn't o matter de where you're from. Ghana, o del país, no importa dónde vengas. Every single player buys into one vision. Cada jugador
tiene que estar acorde con una and we visión. walk in the same Y direction. caminamos en la misma dirección. In other En words, otras palabras, God is trying to tell us that we have one vision. Dios está tratando de decirnos que tenemos una visión. Because in the eyes of man, Porque los ojos de los hombres, when we look out to the city, cuando miramos la ciudad, we all see different things. vemos diferentes cosas. Maybe your eyes focus on the skyline. A lo mejor algunos se enfocan en el paisaje. Maybe los rascacielos. someone's eyes look down and they see the people walking down below. A lo mejor algunos miren hacia abajo y ven a las personas caminando. Maybe you pay attention and you see the history that the city is presenting. Y a lo mejor otros ven la historia que quiere presentar la ciudad. But God is saying Pero Dios está there's diciendo one focus, que hay un enfoque and it's me. y soy yo. So buy into that vision. Así que vamos a unirnos a esa visión. We are one team, Somos un equipo and we have one mission y tenemos una misión because we are one in Christ. porque somos uno en Cristo. And with that, I'll leave it. Y con eso los dejo.